¿La hermana de lentes estuvo con nosotros ya? ¿O es primera vez que nos acompaña? No, hace 2 domingos venimos con mi mamá. Con su mamá, ok. Sus nombres de nuevo, por favor. Crista. Ahí está Crista. ¿Y la hermana? Ahí está. Ya somos olvidadizos. Entonces, sean bienvenidas, hermanas. La hermana también que está allá, a ella no la había visto. ¿Es primera vez que viene? Tengo que traducir para ella. You don't speak Spanish. A little bit. Okay. How far? Estaba acá atrás para traducirle. Okay. All right. So, be welcome. Norma. Norma. Okay. So, okay. Okay. Welcome. Empezamos. Vamos a buscar en nuestras Biblias, hermanos, en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, y yo quiero hacer una lectura larga de los versículos del 1 al 15. Consideré leer todo el capítulo, pero creo que es pues extendido. Entonces vamos a leer de los versículos del 1 al 15 y lo quiero hacer con el propósito de ubicarlos a ustedes en la enseñanza que en esta tarde quiero compartir, y es acerca del perdón. Y si en un momento usted se ha sentido perdonado por Cristo, usted está llamado a perdonar. Si Cristo le ha perdonado y si Cristo me ha perdonado a mí toda mi maldad, toda mi iniquidad, todo mi pecado, quiere decir de que yo estoy llamado a perdonar, y mi propósito en esta tarde es que juntos pensemos de qué hemos sido perdonados y la consecuencia que ese perdón del cual hemos sido perdonados se trata. Porque muchas veces nosotros en su momento guardamos cierto resentimiento por un poco tiempo o por un prolongado tiempo, pero no pensamos la infinita gracia que hemos recibido al ser perdonados, porque la deuda que a nosotros se nos perdonó nadie la podía pagar. Solamente Cristo, el Hijo de Dios. Y nosotros a veces optamos por vivir con raíz de amargura o con rencor o con resentimiento en nuestra vida y en nuestro corazón por la falta de perdón. Entonces, leamos juntos el capítulo 6, versículos del 1 al 15. Dice así la palabra del Señor. Guardaos de hacer limosnas, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando,
No uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos, por todos los siglos. Amén. Y aquí está mi tema. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros nuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Padre bendito, te exaltamos porque tú eres bueno y tu misericordia es infinita y es para siempre. Y la podemos ver desplegada, Señor, en toda tu creación. Pedimos, Señor, en este momento que tú nos habilites, nos des la capacidad y que juntos podamos reflexionar en este tema, Señor, que directamente, esto no es indirectamente, el perdón tiene que ver directamente con el Evangelio. Y es por eso, Señor, que es un tema crucial, es un tópico, Señor, que no podemos dejar de un lado, no podemos abrazar la cruz y no abrazar a mi hermano. No puedo, Señor, decir amarte a ti y sintiendo algo en contra de mi prójimo. No puedo orar con mi boca diciéndote todo tipo de alabanza, Señor, y por mi falta de perdón vivir ofendiendo o incluso maldiciendo a otros. Todo por falta de perdón. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Sé con nosotros, en nosotros, por nosotros, a pesar de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, también oremos por los enfermos. Hermana Maggie está enferma, matrimonio está fuera del país. Así que hay temas que como iglesia hemos estado de alguna manera no obviando, pero no ha sido de una manera intencional, sino que ha sido porque damos seguimiento o tratamos de llevar la secuencia de una carta, de un libro, y estamos ahí en ese proceso, pero debemos de considerar algunos temas que son pertinentes, que son necesarios, que son saludables y que sin duda nos van a traer beneficios como iglesia local, a nuestra propia vida, a nuestra propia alma. Son necesarios, son importantes, y al estudiar todo, el consejo de Dios es de vital importancia para poder ser iglesias saludables. Para poder ser iglesias saludables. Por cierto, el ser iglesias saludables, el ser esposos saludables, el ser empleados saludables, el ser hijos saludables, el ser vecinos saludables no se logra de la noche a la mañana. Es un proceso que muchas veces para algunos es largo, para otros es menos largo, para otros es lento, para otros es demasiado lento. Pero lo cierto
es que no se logra de la noche a la mañana y no se logra con conceptos humanistas. No se logra en base a una percepción humana, no se logra con uno que otro comentario motivacional o con alguno que otro chiste. No es de esa manera que nosotros logramos la madurez espiritual o estas cosas de las que el perdón tiene como implícitas. Entonces, el ser una iglesia saludable, primero, tiene que haber una teología sana. Tiene que haber una doctrina sana, tiene que haber un correcto conocimiento de quién es Dios y tiene que haber un correcto conocimiento también de quiénes somos nosotros como hombres. Falibles, por cierto. Entonces, un conocimiento correcto de quién es el hombre y un conocimiento correcto de quién es Dios. Eso se lleva a cabo nada más a través del estudio de la palabra de Dios solamente. Los seres humanos, recuerden, somos seres emocionales. En nuestra naturaleza se pueden expresar sentimientos como el amor y eso se ve reflejado en un nivel o en otro en los matrimonios. Pero hay amor, esperemos eso. Preocupación por los demás, otro sentimiento que podría ser parte de nuestro carácter. Otro sentimiento que podríamos nosotros exhibir son los celos. Yo creo que aquí no hay nadie así. La envidia es otro sentimiento que florece cuando hay falta de perdón. La envidia. El orgullo, la ira, el resentimiento, y pudiéramos seguir enlistando una larga lista de pecados que se anidan en nuestro corazón si nosotros no perdonamos. Una larga lista. Y para esta tarde quiero, como dije ya, llamar vuestra atención. Y quiero que juntos estudiemos uno de esos sentimientos que nos impiden acercarnos al Señor con manos limpias, con corazón puro, tal como el salmista lo dice en el Salmo 24, del versículo 4 al 5. Él dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Eso es lo que nos dice el salmista. Y el tema, como dije, es acerca del perdón. Mateo 6, del 12 al 15, prácticamente es donde nosotros vamos a estar agarrando como base. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esta era una lectura, esta ha sido una lectura y esta será una lectura que se le leerá a los niños en todas las generaciones, por lo menos eso es lo que esperamos, pero esta lectura es conocida por todos nosotros, la famosa lectura del Padre Nuestro, la enseñanza en el Sermón del Monte. La Nueva Traducción Viviente dice de esta manera, el versículo del 12 al 15, y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Si no perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial no te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Eso es lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Y ante esto que yo he querido sentar como base para mi enseñanza en esta tarde es la pregunta obligada, para mí primero,
¿guardo yo algún resentimiento o estoy viviendo con un rostro que esconde tras de él la falta de perdón? O sea, esa es una pregunta para mí. ¿Vivo yo mostrando un rostro que tras de él vive un resentimiento que es básicamente falta de perdón? Y ahora es para cada uno de nosotros. Y por eso el tema tiene como propósito eso: si hemos sido perdonados, estamos llamados a perdonar. La iglesia, hermanos, el creyente no puede vivir ni ser sin la experiencia del perdón. El ser humano, hermano o hermana, no puede vivir la experiencia, no puede vivir y no puede ser sin la experiencia del perdón. No se puede. Porque si nosotros pensamos que podemos vivir sin perdón, no hemos entendido lo que nosotros queremos practicar, o sea, el Evangelio, no lo hemos entendido. Porque el Evangelio tiene que ver, todo tiene que ver con eso, el perdón. Y si no, veámonos. ¿Qué nos han perdonado? La paga del pecado es muerte. Muerte física puede ser, en algunas veces muerte espiritual, es para siempre. Y de ahí el Señor nos ha rescatado, nos ha perdonado. Si en una iglesia existe alguien que peca, y especialmente peca en contra de nosotros, y no lo podemos perdonar, miren lo que estoy diciendo: si en la iglesia existe alguien que peca y especialmente peca en contra de nosotros y no lo podemos perdonar, hay un cáncer que va a afectar la iglesia. Es un cáncer que va a afectar el cuerpo de Cristo. Eso es un hecho. Y es muy probable que alguien o alguno de los que están entre nosotros pueda decir: hermano, pero yo vivo en paz con todo el mundo, esa enseñanza no es para mí, pero voy a poner atención porque conozco a alguien que no ha perdonado. A lo mejor lo voy a escuchar, pero ya se me vino a la mente alguien que sé que no ha perdonado, que peca. Entonces, ese sentimiento, esa ausencia de perdón puede estar tan cerca de nosotros más de lo que usted y yo pudiéramos imaginarnos, ¿o no? Ese sentimiento de falta de perdón pudiera estar más cerca de nosotros, mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Y si usted vive con una conciencia limpia, que usted no tiene ningún resentimiento y no tiene alguna raíz de amargura con alguien y no tiene que exhibir ese perdón con nadie, porque usted está en paz con Dios y con el hombre, hermano, yo le animo a que siga adelante y que busque y que siga en ese camino de la paz entre usted y los demás. Pero si hay alguien que está entre nosotros, que hay algo que estorba su relación con otros y por ende su relación con Dios, yo le animo a que juntos meditemos en esto. El Señor Jesucristo ha estado enseñando las bienaventuranzas. Jesucristo da esta instrucción de cómo orar en medio del Sermón del Monte, que abarca por lo menos de los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Y Él está enseñando, por ejemplo, las bienaventuranzas. En el capítulo 5 del 1 al 12 dice: vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Habla acerca de Jesús y la ley, habla acerca de Jesús y la ira, habla acerca de Jesús y el adulterio, habla acerca de Jesús y el divorcio, habla acerca de Jesús y los juramentos, habla el amor hacia los enemigos, Jesús y la limosna, Jesús y la oración. Y
Él continúa con su enseñanza, ya ha hablado acerca de las bienaventuranzas y en algunas de ellas menciona acerca de los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dios habla acerca de los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Habla acerca de los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y estas bienaventuranzas tienen que ver de manera directa o indirecta con el perdón. Todas estas. Y esta es una advertencia que todo cristiano necesita escuchar. Y hemos escuchado acerca de la adoración y muchas veces hemos tal vez leído material acerca de la oración, hemos escuchado enseñanzas acerca de la oración y creo que el perdón está ligado de manera directa a lo que yo vengo delante del trono de Dios en mis cantos, a través de mi oración, a través del exponerme al estudio de su palabra. ¿Qué sentido o qué beneficio tendría si quiero acercarme con un corazón lleno de rencor, algún resentimiento o cualquier emoción contraria al carácter de Dios? ¿Qué beneficio tendríamos? El autor a los Hebreos nos da una advertencia en cuanto a esto. Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Y si retrocedemos un versículo antes, dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Se imagina estar sentado acá, honrando con mis labios a Dios, como ya lo hemos hecho, pero con mi corazón muy lejos de Él? En el Antiguo Testamento, ustedes se recordarán, para quienes conocen el relato del Antiguo Testamento, cuando el sumo sacerdote se acercaba al tabernáculo, se acercaba y ofrecía sacrificios por la expiación del pecado del pueblo. Ese hombre tenía que entrar a ese lugar en una condición irreprochable delante de Dios. Irreprochable delante de Dios. Si ese sacerdote entraba de una manera indigna al lugar santísimo, si ese hombre entraba a ese lugar con un corazón equivocado, si ese hombre entraba a ese lugar con una motivación equivocada, pero con mancha de pecado en su ser, sin haber confesado su pecado, llámese cualquier pecado, incluyendo esa falta de perdón, ¿qué pasaba con este hombre? Ese hombre caía fulminado delante de la presencia de Dios. Él llevaba algo amarrado en su cintura. Era un cordón que tenía alguna especie de campanitas para advertir. Cuando él se movía, las campanitas sonaban. Cuando las campanitas dejaban de sonar, advertía al que estaba afuera, esperando por él, con el lacito agarrado en su mano, que algo sucedía adentro y había un muerto. Y él tenía que jalarlo. Los que estaban afuera los jalaban con la cuerda con la que entraba amarrado en su tobillo, porque si alguien no estaba ordenado para entrar y entraba, también era muerto. ¿Se imagina? Ahora, esa es la enseñanza que nosotros tenemos del tabernáculo, el sacerdote delante de la presencia de Dios a ofrecer expiación por el pueblo una vez al año y todo esto. Eso era el tabernáculo. ¿Qué sucediera si este lugar fuera el tabernáculo? Y usted tendría que traer una cuerda amarrada en su tobillo y sus campanitas en la cintura.
¿seguirían sonando sus campanitas o ya no sonarían? Por falta de perdón. Vamos a ser ahí específicos en eso. ¿Cuántos de nosotros ya hubiéramos sido jalados del cordón? Colosenses 3:12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Efesios 4:31 al 32 también dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces necesitamos, hermanos, amada iglesia, tener una actitud perdonadora si queremos disfrutar de una comunión pura y bendita con Dios y nuestros hermanos y hermanas en la iglesia local, en Cristo, en este lugar. Y no estamos hablando acerca del perdón redentor, no nos equivoquemos, ese no nos pertenece a nosotros, con el cual somos reconciliados con Cristo. Ahora, a la hora que nosotros venimos a Él, estamos hablando acerca de este perdón temporal, del perdón que tiene que ver con los pecados actuales, del perdón que tiene que ver cuando yo me veo ofendido o cuando ofendo a alguien. Porque si yo no tengo la capacidad del perdón, yo tengo que exponerme aún más al Evangelio. Si queremos ser perdonados por Dios de forma diaria y gozar de paz y de compañerismo y puro con Él, necesitamos tener un corazón perdonador hacia los demás. Ahora la segunda pregunta, hermano, usted y yo tenemos esa capacidad de perdonar. Usted y yo tenemos esa capacidad de perdón. Un creyente puede decir y confesar que ha sido perdonado y que ha sido amado por Dios y decir que goza de las bendiciones del Señor, pero puede ser incapaz de no perdonar a otros. Así que debemos de vivir constantemente perdonándonos los unos con los otros, porque Dios nos ha perdonado y eso tiene que llevarnos a meditar en esto. Cuando obviamente somos, la oración del hermano decía, aún siendo creyentes nosotros nos vemos tentados a pecar, pecamos, nos equivocamos. A veces lo hacemos consciente o a veces lo hacemos inconscientemente, pero lo cierto es que estamos en esta carne de muerte, en este cuerpo de muerte y pecamos o alguien peca en contra de nosotros. Y muchas veces nos vamos a ver tentados a preferir una mala actitud ante la falta de perdón, o muchas veces vamos a optar por abrazar a este hermano o a esta hermana que nos ofende, que pecó en contra de nosotros. De hecho, la iglesia está llamada a ver por todas estas cosas en el Evangelio de Mateo, más adelante, el capítulo 18, hablando de la disciplina en la iglesia. Si un hermano peca en contra de ti, ve y reprende, y ahí está la enseñanza. Y todo tiene que ver con el perdón. Porque si alguien no es capaz de perdonar, primero veamos, traigamos a uno o dos testigos, luego si no se arrepiente, traigámoslos frente de la iglesia, y si él delante de la iglesia no tiene la capacidad de perdonar, entonces pónganlo otra vez frente a la iglesia y delante de toda la iglesia, ténganle como gentil y publicano. Eso quiere decir ténganle como inconverso, porque no tiene la capacidad de perdonar. Y eso es algo que yo sé, hermano, que yo sé que todos luchamos con eso. ¿Cómo es que un creyente no está dispuesto a perdonar a otros en algo tan sencillo? Pudiera ser algo como tal vez un comentario. A veces somos imprudentes. Yo soy imprudente a veces y cometemos imprudencias. Eso quiere decir que no lo dije con la intención de decirlo o con la intención de
de hacerme entender como lo entendieron. Entonces, se tomó mal. Yo no lo dije con ese deseo de dañar o de agraviar a alguien, no, pero es muy posible que cree esa imprecisión mía al hablar pueda que cause en alguien molestia y esa hermano o hermana puede ser que se vea motivado a la falta de perdón. Puede ser, como dije, la falta de perdón puede estar más cerca de lo que nosotros pudiéramos pensar. Y el hecho de no perdonar puede ser o puede sacar a la luz algunos pecados en nosotros. Algunos de ellos pueden ser de que la falta de perdón puede llevarnos a nosotros a creer que somos mejor que los demás y que por ningún motivo yo voy a dar un paso atrás ante esta situación. Tener un concepto demasiado elevado de mí mismo puede ser causa de falta de perdón. Pero a través de la Escritura nos damos cuenta de quién es Dios y de quiénes somos nosotros. Hermanos, éramos muertos y ahora vivimos porque Cristo nos perdonó. Cristo nos perdonó. A través de la lectura que hicimos nos dimos cuenta de quién es Dios y de quiénes somos nosotros. Éramos, como dije, muertos y en esa condición nos encontrábamos. Pero Efesios capítulo 2, versículo 4 al 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando aún nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Hermanos, Jesucristo murió por una razón. Jesucristo murió por una razón. El Dios encarnado, Él se hizo hombre por una razón, para perdonarle a usted, para perdonarme a mí, para imputar su justicia sobre nosotros y de esa manera nosotros podemos venir delante del Padre ya perdonados. ¿Imagina qué es eso? Y el evangelicalismo en general vemos a estos círculos, algunos círculos religiosos enemistados entre ellos. Iglesias que pueden pertenecer tal vez a la misma organización son enemigos. En el núcleo familiar vemos rencillas, matrimonios que ya va la segunda semana y uno no le dirige la palabra al otro. Como padres, va un mes y yo no dirijo mi palabra hacia mis hijos. En el trabajo alguien piensa diferente, alguien se cree mejor o alguien me ofendió o ofendí a alguien. Y tenemos estas actitudes de falta de perdón. Hay cristianos que tienen años siendo empleados del mismo lugar y sin embargo no se hablan, sabiendo que dicen ser cristianos. Como ejemplo del perdón se recuerda de la palabra ya bien trillada del hijo pródigo en Lucas 15, del 11 al 32. El padre de este muchacho es prácticamente, muchos consideran que es una figura de Cristo. El hijo va, pide su herencia y él se la da y se queda el hijo mayor ahí en casa y el hijo se va y gasta su dinero y ustedes conocen la historia. ¿Y qué es lo que pasa cuando este muchacho se da cuenta que ha perdido todo, ha gastado todo y lo único que le queda es su padre? Entonces él regresa a casa y ¿qué hace el padre? Y eso es precisamente, hermano, lo que sucede. Y por eso dije que esto algunos lo tipifican o es una figura de lo que Cristo hace con usted y conmigo. Y si no, usted pecó el día de ayer. ¿Acaso el Señor nos ha rechazado esta mañana? No. Eso es lo que hace el hijo pródigo. Ve al hijo que viene de lejos, ve que viene sucio, ve que viene golpeado, ve que viene ensangrentado, ve que viene la condición en la que viene. Lo que hace, se levanta, lo abraza, bienvenida, y
preparemos algo porque mi hijo ha regresado. Eso es hermoso. Eso es hermoso. Luego se recuerdan del relato de Lucas 7, del 36 en adelante. Jesús está en la casa de un fariseo llamado Simón, y dice el 36 en adelante: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado un fariseo, rogó a Jesús que comiese con él. ¿Y qué hizo Cristo? Y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y entró una mujer de la ciudad que era pecadora. Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a rogar con lágrimas, a regar sus lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo, que le había convidado, aquel que conocía la ley, conocía la palabra, que decía ser creyente, que se paraba en el templo y que toda su filactería la presentaba delante de los demás, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, si fuera profeta, conocería qué clase de mujer es esta. Es la que le toca, que es pecadora. Entonces, el hombre lo decía para él, Simón, dijo para sí. Pero como Cristo conoce lo de Simón, también conoce lo de nosotros. Entonces respondió Jesús. Simón no dijo nada. Él lo dijo para sí, pero como Dios, una vez más, conoce lo que yo pienso, lo que yo siento, y también lo que usted piensa y lo que usted siente. Entonces respondió Jesús y le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: mire qué hipocresía, di maestro, di maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, y el uno le debía 500 denarios al otro y al otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón y dijo: pienso que aquel a que le perdonó más. O sea, hermano, nosotros no pecamos por falta de conocimiento. Usted no ejercita el perdón porque no puede. O yo no lo exhibo porque no puedo, es que no quiero hacerlo. Respondió Simón, dijo: pienso que aquel que se le perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona, poco ama. Se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Incredulidad. Incredulidad. Mi amada iglesia, hermanos en Cristo, congregación de santos, ¿sabe también por qué tenemos que aprender a perdonar? Porque la gente lo necesita, y es más, nosotros también necesitamos ser perdonados. ¿Cómo es que nacen relaciones deterioradas?
Esa es la matemática simple del ser humano. 2 personas más una relación equivalen a un dolor inevitable. Una palabra poco amable, un acto imprudente, un ataque intencional. Partiendo de eso se abre un abismo que podría dañar una relación para siempre, pero ahí es donde se abre el paso a un perdón bíblico real, considerando el Evangelio, considerándonos a nosotros, considerando a los demás y considerando principalmente quién es Dios. Nuestras oraciones, de hecho, son constantemente querer ser como Cristo, y ustedes saben que cuando oramos, esa es una oración que siempre hacemos: Señor, que tu carácter sea formado en nosotros. ¿Y qué es el carácter de Cristo? ¿No acaso una de las mayores virtudes de Cristo, que tiene infinidad, es el perdón? Que su carácter sea formado en nosotros. Nosotros queremos ser transformados a la imagen de Cristo. Cuando yo decía, hermanos, oremos para que podamos empezar con la clase dominical, es porque debemos de exponernos aún más a la Escritura, y en temas como estos de cómo la cultura del cuidado en la iglesia, que es el libro que yo pensaría que estudiemos juntos, cómo esto tiene que ser. Y el perdón tiene que ir involucrado con eso. El cuidado de la iglesia, la cultura del cuidado en la iglesia. Que nuestro deseo, hermanos, y ancla sea querer ser como Cristo. No hay mayor muestra de amor que la de nuestro Salvador. No hay. No hay. Mire por todos lados. No hay mayor muestra de amor que la de Cristo. ¿Se recuerdan cuando Él iba camino a la cruz? ¿Qué hizo Él? ¿Qué dijo Él? Allá estaba Simón. Allá estaba Pedro, que después, más adelantito, lo negaría. Allá estaba Héctor, que pecaba. ¿Qué dijo él cuando iba camino a la cruz? No abrió su boca. Esto a mí me dice que si alguien peca en contra mía, o si alguien peca en contra suya, nos enseña el perdón. Y muchas veces no debemos de decir nada. Él sufrió vituperios, sufrió injustamente. Las acusaciones en su contra eran sin fundamento alguno. Aún en el momento agónico de la cruz, aún en el momento agónico de la cruz, de él sale aquella expresión que para nosotros tiene que ser de mucho consuelo. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hermanos queridos, si entre nosotros hay alguien que necesita perdonar, es tiempo, primero, de arrepentirnos y rogar por perdón. El perdón es una promesa. El perdón es un acto parecido a Dios y más parecido a Cristo que un creyente puede hacer o puede anhelar. Nunca, pero nunca nos vamos a parecer más a Cristo que cuando perdonamos, porque eso es lo que activa constantemente nuestra vida espiritual. Eso es lo que hace en nosotros. Veamos la carta de Filemón. Filemón está ahí, el apóstol, carta de 25 versículos. Hay un hombre llamado Filemón. Pablo, al parecer, había llevado a Filemón a Cristo a partir del relato bíblico. Era un hombre que había crecido en la fe, aparentemente un hombre económicamente bien posicionado, en donde pudo hospedar a la iglesia de Colosas en su casa, y entre los sirvientes había un hombre llamado Onésimo.
Este Onésimo huyó de la casa porque algunos dicen que robó algo. Huye. Puede ser alguna cantidad de dinero o algo de valor que él tomó. Onésimo llega a Roma, en donde es posible o providencialmente conoce a Pablo, quien lo guía a Cristo, al Evangelio. Y a Pablo está al tanto de la situación entre Onésimo y Filemón. Y mire lo que hace Pablo con Onésimo. Escribe una carta y mire con quién la manda. La manda con Filemón. La manda con aquel hombre que debía algo a un amo. Y algo en lo que podemos ver el corazón no solo de Pablo, sino también de Filemón. Dice el versículo Filemón 1:18. Bueno, es un capítulo. Y si en algo te dañó o te debe, ponelo a mi cuenta. Y pueda que en ese momento no sea el caso para nosotros, pero ciertamente llegará un momento en el que nos vamos a ver exhibidos a perdonar, en que debemos perdonar y ser perdonados. Mire lo que dice ya para cerrar el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Hermanos, el perdón es algo que tarde o temprano tocará, o exhibir perdón es algo que tarde o temprano va a tocar a su puerta y a la mía. Sea por faltas graves o sea por faltas leves. Pero lo cierto es, hermanos, que si nosotros decimos que hemos sido perdonados, el llamado, la obligación para nosotros es a perdonar. Es a perdonar. Y alguien puede decir, y la pregunta creo que puede ser una pregunta muy sana, puede ser una pregunta muy, muy sana. Hermano, pero ¿qué puedo hacer para perdonar? Yo podría hacer la pregunta, o usted podría hacer la pregunta, o hermana, o hermano, alguien podría de nosotros hacer la pregunta, ¿qué puedo hacer para perdonar? ¿Qué debo hacer para perdonar? ¿Y sabe qué es lo que usted y yo tenemos que hacer para poder perdonar? Vamos a la cruz, hermanos. Miremos a Cristo. Miremos a Cristo. Es el mejor ejemplo de perdón que usted jamás ha visto. Y como dije temprano, para muestra un botón, mire, nosotros, estando muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida y nos ha hecho sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús, y todo eso ha sido posible por el perdón que Cristo demostró en la cruz por usted y por mí. Líbrese de la culpa, líbrese de el resentimiento, líbrese del odio, de todas estas cosas que ciertamente no son nada más que falta de perdón. ¿Y cómo entonces? Reconozcamos nuestro pecado, vamos a la cruz y démosle la gloria a Él por lo que Él ha hecho por nosotros, que ha sido perdonarnos de nuestro pecado y limpiarnos toda nuestra maldad. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, te damos las gracias por tu misericordia, por ese perdón, Señor, del cual nosotros fuimos recipientes. Te agradecemos, Señor, porque ese perdón fue dado a nosotros inclusive sin buscarlo. Porque fuiste tú quien nos amó primero, Señor, y nosotros respondimos a ese llamado. Pero quien inicia, quien elabora, quien orquesta toda la obra redentora, Señor, eres tú. Y lo haces, Señor, sobre la base del amor que te lleva, Señor, a exhibir el perdón para nosotros. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre, lo exaltamos.
Lo exaltamos, Señor, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y el justo por la fe vivirá. Pero, Señor, no lo podemos abrazar, Señor, y no lo podemos ver sin el ejercicio del perdón. Así que, Señor, yo te ruego que tú nos ayudes a seguir adelante, Señor. Si nosotros estamos libres de la culpa de la falta de perdón, Señor, síguenos dando esa fuerza, esa entereza, ese deseo, Señor, de exhibir siempre tu carácter, Señor, que es santo y que es perfecto. Pero si entre nosotros, Señor, o yo mismo pudiera estar, Señor, falto de perdón, de exhibir perdón, de dar perdón, de perdonar a aquel que me ha ofendido, que ha hablado en mi contra, que ha dicho cosas, incluso pueden ser feas o cualquier otra cosa, Señor, que tú me ayudes. Si es el caso que hay falta de perdón. Por favor, Señor, ayúdanos a poder exhibir tu carácter, a poder anunciar la gloria de tu Hijo, Señor, a través del perdón. Gracias, Señor, por el privilegio que nos da de poder estar reunidos como iglesia, siendo, Señor, sometidos al estudio de tu palabra, Señor. Te damos las gracias, Señor, por todas las cosas que tú obras en nosotros, porque lo haces para nuestro bien eterno, lo haces al fin de cuentas, Señor, lo haces para tu gloria. Señor, te damos las gracias por tu palabra es nuestra lámpara, es nuestra luz, es nuestra guía, Señor. En ella nosotros encontramos todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad. Ayúdanos a contemplarte a ti, Señor, en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a contemplar, Señor, tu belleza, tu majestad, tu gloria, tu carácter, Señor, que es revelado claramente, Señor, en las páginas de tu libro. Gracias, Señor, por todo. Te damos las gracias por cada hermano y hermano que ha estado entre nosotros, Señor, reunidos en esta tarde con el propósito de adorarte, con el propósito de crecer en santidad, en el conocimiento de ti, Señor. Te doy las gracias por cada uno de mis hermanos. Guíanos, protégenos. Mira, Señor, por aquellos que están enfermos entre nosotros, aquellos que no vinieron por causas de enfermedades o por cualquier otra causa, Señor. Sé con ellos donde quiera que ellos estén. Te damos las gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a que nuestra meta final sea parecernos más a tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, guíanos. Lo pedimos, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor, para la edificación de la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo, pero finalmente, Señor, para tu gloria. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo, que exhibió perdón en la cruz, exhibió amor en la cruz. Por el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, nosotros oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pueden ponerse sobre sus pies, vamos a cantar el último canto, es una